Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2024 y como leéis en el título, hoy estamos en el 12º episodio de la serie del Lineo Granadier en el Tour de Francia. Antes de empezar con este vídeo me gustaría recomendaros el vídeo anterior y una vez dicho esto, pues vamos a hacer un resumen de lo que aconteció en la etapa de la vida real ayer. Antes de empezar también con esta parte del resumen, me gustaría comentar dos cosillas, que es básicamente que no voy a hacer el resumen completo de la etapa por dos motivos. El primero, porque desgraciadamente no pude ver la etapa completa. Y el segundo motivo es porque si tuviera que resumir todo lo que pasó ayer, nos iríamos en un vídeo por encima de las 2 horas. Así que por esos dos motivos vamos a reducirlo mucho. Y lo dicho, es que no puedo decir todo lo que pasó ayer porque si fuera a haceros el resumen de la 10ª etapa del día después del día de descanso me daría hacerlo todo el resumen en 5 minutos, pero con la etapa de ayer, vamos, necesitaría 40 minutos solo para deciros lo que pasó en los primeros 60 kilómetros, así que vamos a reducirlo y vamos a hablar solo de los 70 kilómetros cuando empezó las subidas a partir del Col de Nerón. Primero vamos a hablar de la escapada, que se formó del día, que uno de los motivos que por los que no quiero hacer el resumen completo, y bueno, más que no querer es porque no puedo, es que la fuga del día se hizo pasado 80 kilómetros de carrera porque hubieron múltiples ataques, o sea, no fue como en la 10ª etapa, en la etapa plana, que no hubo una escapada porque nadie quiso, sino que aquí es porque hubieron muchos ataques. De hecho, en la primera hora de carrera, pese a que había muchos repechos, casi llegaron a los 50 kilómetros de media. Y bueno, finalmente la escapada se formó con 10 corredores, en la que estaba Richard Carapaz, Julián Martin, Julián Bernat, Bruno Armiral, Oyer Lazcano, Paul Lapeira, Román Gregoire, Ben Gili, Oscar Olley de DSM y Matteo Bercher, que bueno, de estos 10 corredores tal vez el que más sorprenda es el corredor francés de Total Energies, Matteo Bercher. Luego la diferencia respecto a estos 10 escapados la verdad es que no fue nunca muy grande por dos motivos. El primero es porque la fuga se hizo muy tarde y la otra porque el UAE puso un ritmo bastante alto. De hecho, a falta de 85 kilómetros, como digo, el UAE estaba poniendo un gran ritmo, por lo que la diferencia de los 10 escapados nunca fue superior a los 3 minutos por esos dos motivos, porque se hizo tarde y porque el UAE puso ritmo. Luego, a falta de 65 kilómetros, pues hay que decir que el grupo de Carapaz pues contaba con una diferencia respecto al UAE de 1 minuto y medio, que aquí en esta primera parte, antes de llegar a la subida del Col de Nerón, ya antes de llegar a los falsos llanos de este macizo central, pues estaba llevando el ritmo sobre todo Tim Wellens y Sivakov. Luego metieron 4 corredores en cabeza del pelotón el UAE, y luego a falta de 55 kilómetros pues sí que es verdad que volvió a aumentar la diferencia respecto a la escapada, pero esto fue porque Bruno Armiral atacó, también pusieron más ritmo, que aquí el pelotón tuvo una desventaja respecto a cabeza de carrera de 1 minuto 51. Luego, a falta de 46 kilómetros, cuando se estaba haciendo la aproximación para el primer puerto del. Bueno, hacia el puerto del Col de Nerón, uno de los primeros puertos de entidad de este Tour de Francia en esta etapa, pues Wout van Aert sufrió una caída, y esto es por el que el acceso al Col de Nerón pues era bastante complicado. Luego, a falta de 45 kilómetros, se quedó solo Lazcano y Ben Gila en cabeza de carrera, sobre todo porque el corredor de Movistar impuso un gran ritmo y se quedó solo. Luego por detrás seguía tirando el UAE. Luego, a falta de 44,8, pues Lazcano soltó a Gili, y luego por detrás pues se formó un grupo perseguidor del corredor español de Movistar, que estaba formado entre dos corredores de Nutrition First, que en este caso era Ben Gili y Richard Carapaz. En este Col de Nerón en este momento tenían 1 minuto los escapados respecto al pelotón, y luego pues Ben Gili, pese a que parecía que el corredor que podía llegar a cabeza de carrera era Richard Carapaz, al final lo volvió a hacer el irlandés Ben Gili, le entró a Lazcano y Carapaz se quedaba a unos 17 kilómetros, que parecía ser que al corredor ecuatoriano le costaba bastante. Luego, a falta de 40 kilómetros, cuando ya estaban casi a punto de coronar el Col de Nerón, pues Lazcano y Gili seguían cabeza de carrera. Respecto a Richard Carapaz tenían
20 segundos y respecto al pelotón de los favoritos pues habían aumentado la diferencia a 1 minuto 20 porque el ritmo de Lazcano y de los Education First estaba siendo bastante fuerte. Luego, a falta de 35,3, pues Richard Carapaz conseguía llegar a cabeza de carrera, que se formaba un trío, dos corredores de Education First, Ben Hill y Richard Carapaz, y Lazcano, y luego por detrás el pelotón volvía a acelerar a 0,33 segundos, se colocaba el grupo de los favoritos porque el UAE, una vez que se empezaba el Puy de Marí, pues estaban poniendo un gran ritmo. Luego a falta de 33 kilómetros pues se apartaba Sivakov y empezaba a tirar a Ayuso, aunque sinceramente el ritmo de Ayuso, bueno, el que tirara al corredor español no duró mucho. También en cabeza de carrera pues se volvía a quedar Richard Carapaz, que una vez que había demostrado pues básicamente que sus fuerzas no eran muy grandes las del corredor ecuatoriano, pues se volvía a quedar en el puerto del Pumarí. Luego empezó a tirar Adam Yates, que como digo, pues Ayuso no aguantó mucho. De hecho, el corredor español cedió en el mismo tiempo que Egan Bernal y Enric Mas. Luego por delante, pues lo dicho, seguía Gili, pero seguía tirando Yates. O sea, perdón que aquí me ha fallado la voz. Solo por delante quedaba Ben Healy y por detrás seguía tirando a Dan Yates. Luego a falta de 31,6 kilómetros atacaba a Pogacar. Vingegaard quería salir, pero rápidamente el corredor danés se daba cuenta que no podía salir a ese gran ataque potente de Pogacar y básicamente el corredor danés de Visma pues esperaba a que llegara Primo Roglic. Carlos Rodríguez se quedaba con Evenepoel y luego por detrás pues la persecución del corredor esloveno del UAE de Tadej Pogacar pues colaboraba en el corredor de Bora Red Bull Primo Roglic con Jonas Vingegaard. Luego al final pues Vingegaard reventó a Primo Roglic y porque Vingegaard ponía un gran ritmo. A falta de 30 kilómetros cuando estaban a punto de coronar el puerto de Pumarí, bueno, creo que de hecho cuando ya lo coronaron, pues Pogacar seguía siendo líder de la carrera. Vingegaard estaba a unos 11 segundos, que la parte final del Pumarí parecía que el corredor danés le podía cerrar el hueco definitivamente a Pogacar, pero al final no lo hizo. Roglic a 17 segundos de cabeza de carrera y Remco Evenepoel a 30 segundos de Tadej Pogacar. Luego en el descenso del Pumarí, pues Roglic llegó a Vingegaard, que la verdad es que no estaba dando muchas confianzas en el descenso, perdón por la trabada. Se nota que todavía está pensando en la caída de la Isulia seguramente, y la diferencia respecto a Pogacar pues estaba incrementando. Luego a falta de 25 kilómetros, pues lo he dicho, seguían cabeza de carrera Pogacar, Roglic y Vingegaard estaban a 16 segundos del corredor del UAE, pero aquí sobre todo el que estaba tirando era el corredor de Red Bull Bora. Y luego en el grupo de Remco Evenepoel pues estaba a 35 segundos, pero conseguían contactar varios corredores líderes de varios equipos porque llegaban a la altura de Remco Evenepoel, Carlos Rodríguez, Chicone, Yates y Almeida, que sobre todo llegaron estos cuatro corredores a la altura de Evenepoel, porque Carlos Rodríguez en el descenso de Pumarisa volvió a sacar y estaba imponiendo un gran ritmo. Ya sabéis que después de el año pasado del descenso de Just Prime, pues se sabe que el corredor de Almuñécar Dineos hace unos descensos bastante buenos. Luego aquí yo creo que hubo un momento bastante importante de la carrera, y es que a falta de 5 kilómetros de empezar el Col de Pertus, Pogacar sufrió un susto en la bajada en una curva izquierda, y yo creo que a partir de aquí se vio como tal el Pogacar nunca estuvo a gusto por encima de la bicicleta, sobre todo en los descensos, porque luego por lo que no se mostraba cómodo ya llegaremos en la parte final de este resumen de esta décima etapa espectacular. Perdón porque ahí me he confundido de número de etapa. Luego, a falta de 20 kilómetros, tengo que decir que no me gustó la realización, porque es verdad que va a ser el último tour de Romain Bardet, pero sobre todo cuando está lanzada la carrera y sobre todo Pogacar se ha visto que ha tenido problemas en el descenso, yo creo que no deberían haber mostrado las imágenes de Romain Bardet. A ver, a lo mejor unos segundos no hubiera estado mal, pero el problema es que estuvieron como 2 minutos cuando se estaba jugando la carrera, y sobre todo cuando Pogacar había demostrado que había tenido problemas en el descenso debido al susto. Luego, como digo, pues Pogacar conseguía sacar una diferencia de 31 segundos, pero ya hay que decir que gracias al ritmo que estaba poniendo Carlos Rodríguez, pues el grupo de Remco Evenepoel llegó a la altura de Evenepoel y Roglic. Luego el grupo de perseguidores de Pogacar tiraba a Jonas Vingegaard, y la verdad es que al final, ya cuando estaban en el ascenso del Col de Pertus, pues en este grupo de Carlos Rodríguez se quedaban solos
Vingegaard, Primo Roglic y Remco Evenepoel, porque estaban tirando a un gran ritmo. El primero que cedía de este grupo era Evenepoel, y luego más tarde Jonas Vingegaard consiguió que Primo Roglic cediera. El corredor danés en este momento, a falta de 17 kilómetros, estaba a 20 segundos de Pogacar. Hay que tener en cuenta que este Col de Pertus tenía una bonificación de 8 segundos para el primero, de 5 segundos para el segundo y para el tercero 2 segunditos. Luego hay que decir que a falta de 15 kilómetros y medio, teniendo en cuenta que ahí en ese momento estaba en cabeza de carrera Pogacar, pues Evenepoel llegaba a la altura de Primo Roglic, que yo creo que Evenepoel usó la estrategia tanto en el primer ataque del Pumari como en este ritmo que estaba poniendo Vingegaard en el Col de Pertus. No entrará al cambio de ritmo porque sabe que si entra en este tipo de juegos, Remco Evenepoel es bastante peor y puede reventar del todo y perder todo el tiempo del mundo. Y básicamente yo creo que el objetivo ahora mismo de Remco Evenepoel pues intentar llegar a esa tercera posición del podium, que yo creo que es a lo máximo que puede aspirar, salvo desgracia de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. Luego, como digo, a falta de 14.800 consiguió llegar Vingegaard a la altura de Pogacar, que al final se pudieron disputar el sprint para la bonificación del Col de Pertus. Finalmente Pogacar pasó primero 8 segundos, que Vingegaard de segunda a 5 puntos, y 5 segundos se llevó de bonificación, y tercero Evenepoel, que se llevó 2 segundos. Recapitulando, básicamente por llegar primero Pogacar en este punto, por ese sprint, sacó 3 segundos a Vingegaard, pero hay que decir que, claro, aquí pese que en el sprint del Col de Pertus, Pogacar sacara 3 segundos a Vingegaard, realmente el que salía reforzado era Vingegaard, porque la había recortado a 30 segundos y se veía como el corredor danés del Lisa Bike iba a más. Luego empezaba el último puerto del día, y la verdad es que solo vimos como Pogacar y Vingegaard, que sobre todo aquí el que se veía que estaba poniendo más intención en los relevos era Vingegaard, pese a que Pogacar también seguía entrando a los relevos, pero se veía que el corredor esloveno del UAE no estaba para nada cómodo. No sé si es por el susto. Bueno, yo creo que era un poquito del todo, porque creía que le pasaba algo en la bicicleta, luego porque también le había entrado Vingegaard, que ya no era tan fácil. Luego, por cierto, a falta de 5 kilómetros, lo dicho, Pogacar seguía entrando al relevo de Vingegaard, y a 37 segundos pues estaba Roglic y Evenepoel, perdón por la trabada. Ya en el grupo tercero pues era el grupo de Carlos Rodríguez, Chicone, Almeida y Adam Yates. Luego, para que veáis el ritmo de la carrera, y por lo que no estoy haciendo el resumen completo de la etapa anterior, es que iban con 45 minutos de adelanto. Y bueno, aquí al final hay que tener en cuenta que se repartía una bonificación de 10 segundos para el primero, 6 segundos para el segundo y 4 segundos para el tercero. Luego Evenepoel, hay que decir que estaba apretando en el descenso a Primo Roglic, y finalmente esto significó que en una curva a izquierdas pues Primo Roglic se cayera, lo que único que tuvo un puntito de suerte el corredor esloveno, en el sentido que la moto que iba atrás de ellos, el cámara, pudo frenar, porque si no seguramente que hoy estaríamos hablando de un atropello de una moto a Primo Roglic. También, de hecho, por no comerse el motorista a Primo Roglic, también sufrió una caída, así que se recupere pronto, y creo que lo de Primo Roglic no ha sido nada. En cuanto al sprint final del grupo para la victoria de la etapa, pese a que sobre el papel tal Pogacar es rápido, o sea, es más rápido, perdón, respecto a Jonas Vingegaard, al final el corredor danés se notó que estaba más fuerte y consiguió la victoria. Que hay que tener en cuenta, pues eso, que ahora os voy a poner imágenes de Pro Cycling Stats. Primero Vingegaard, perdón. Segundo Pogacar, que hay que decir que ya veis que la bonificación de la etapa, entre la bonificación del puerto y el final, pues Vingegaard la ha recortado un segundo. Tercero Evenepoel. Cuarto Roglic, que al final la han metido en el mismo tiempo que Remco Evenepoel pese a la caída, que yo lo veo bien. Chicone quinto, sexto Almeida, séptimo Yates, octavo Mikel Landa, y hay que ver que tristemente Carlos Rodríguez perdió unos segundos respecto al grupo de Almeida y Adam Yates. Luego Félix Gal vemos que llegó décimo, pero ya vemos que le han sancionado 20 segundos, que no sé muy bien por qué, a lo mejor por tirar una botella, un bidón en un momento que no tocaba. La verdad es que esto no lo he mirado y no os puedo decir el motivo por lo que ha sucedido. Luego en la clasificación general evidentemente ha habido cambios. En las 4 primeras posiciones no, Pogacar sigue siendo líder, Remco Evenepoel a 1 minuto 06, que básicamente la saca aproximadamente unos 30 segundos Pogacar.
Vingegaard, que se acerca sobre todo a Renko Evenepoel, respecto a Pogacar ha recortado un segundo, pero esta etapa va a ser muy moral porque ya se ve que Vingegaard va mucho más. Roglic cuarto, quinto Almeida se ha colocado, sexto Carlos Rodríguez, séptimo Mikel Landa, octava Dan Yates, que ha subido 3 posiciones. Luego su compañero Juan Ayuso ha perdido bastante, 4 posiciones, y décimo se ha colocado Giulio Ciccone. Luego en la clasificación de puntos solo hemos visto un cambio en las 3 primeras posiciones. Vinian Girmay sigue siendo líder, segundo Philipsen y tercero Turgis, que bueno, hoy en esta decimosegunda etapa que es plana, así que en esta clasificación vamos a ver cambios. Luego en el COM también hemos visto muchos cambios, porque Pogacar se coloca líder, segundo ahora Hansen, aunque seguramente que, bueno, el maillot de la montaña seguramente que lo siga llevando ahora Hansen, porque evidentemente Pogacar va a llevar el maillot del líder de la carrera. Tercero Vingegaard. Luego en la clasificación de los jóvenes, el líder Renko Evenepoel sigue, Carlos Rodríguez ha colocado segundo y tercero Juan Ayuso, que ha caído una posición. Luego por equipos en las 3 primeras posiciones no hemos visto ningún cambio, sigue siendo el líder el UAE, segundo Quick Step y tercero el Ineos. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de esta decimosegunda etapa, que como las siguientes capturas que os voy a poner son de la página de las capturas que habéis visto anteriormente de las clasificaciones eran de Pro Cycling Stats. Ahora las capturas que os voy a poner son de la página oficial del Tour de Francia, que como veis, la decimosegunda etapa de Aurillac a Bellieu-sur-Lot, perdón si lo digo mal, que ya veis que la etapa está en directo porque ya se está empezando a disputar y ya lleva unos minutos. 204 kilómetros en cuanto a longitud, otra etapa larga, tipo llana, 2200 metros de desnivel positivo, y como veis en el día solo hay 3 puertos de cuarta categoría, y como digo en todas las etapas planas, vuelvo a mis 13. Para mí el gran favorito es Jasper Philipsen. Una vez dicho esto, volvemos al juego y vamos a ver cómo se nos da esta decimosegunda etapa en el juego. Ahora va a hablar el comentarista, por lo que voy a aprovechar para beber agua y para que vosotros escuchéis, que no sé hablar lo que os tenga que decir este hombre. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. This stage is of no interest to us. Keep cozy inside the peloton. Have a good stage. Vale, ya ha acabado el comentarista, que lo dicho. Para mí el máximo favorito es Jasper Philipsen, segundo Vinian Girmay, más que nada porque se ha ganado el respeto, porque es el único corredor que ha ganado 2 etapas. De hecho, si no me equivoco, en estas 11 etapas han ganado 10 equipos diferentes, y el único que ha repetido es el Wanty con Vinian Girmay. Así que el corredor eritreo se ha ganado el respeto de ser el segundo máximo favorito después de Jasper Philipsen, pese a que el corredor belga, del Alpecin solo haya ganado una etapa. Vamos a ver los favoritos del juego. Vamos a ver si Wout van Aert se vuelve a meter en la terna del sprint, aunque es verdad que ayer sufrió una caída en la aproximación al puerto del Col de Nerón. Como veis, favoritos Philipsen, Mads Pedersen y Bauhaus. Bueno, Mads Pedersen en la vida real nos sigue. Y bueno, vamos a ver en las condiciones del día. Ya veis que Geraint Thomas y Thomas Pidcock están muy bien, que bueno, hoy el líder va a ser del equipo Thomas Pidcock. Ya sabéis que Carlos Rodríguez está enfermo, según el índice de que nos marcan. A ver, no quiero ver el índice, quería ver lo malo. Se supone que solo va a alterar un poquito su ritmo. Esperemos que en estas 2 etapas planas que tengamos el corredor de Almuñécar se ponga bien. Luego Egan Bernal un día normal, al igual que Michal Kwiatkowski, Castroviejo, De Plus y Turner. Básicamente los únicos diferentes del día. En cuanto a forma de mis corredores, Geraint Thomas y Pidcock, que están bien. Y luego Carlos Rodríguez está mal porque está enfermito. Vamos con Thomas Pidcock porque hoy va a ser nuestro líder. Espero que también es bueno que se haya puesto malo a partir de la 11ª etapa Carlos Rodríguez, siempre y cuando se recuperen estas 2 etapas planas, porque sobre todo llegan 2 etapas muy importantes, el sábado y el domingo. Vamos a poner las protecciones. Por cierto, a Kwiatkowski le vamos a poner que proteja a Geraint Thomas. Ben Turner ya está protegiendo a Carlos Rodríguez, así que bien. Castroviejo, perdón que me estoy equivocando aquí con el pinganillo. Castroviejo vas a proteger a Egan Bernal y De Plus vas a proteger a Thomas Pidcock. Vamos a ver quién se intenta escapar. También es verdad que estoy grabando este vídeo tan tarde porque creo que si hay una escapada va a ser de Pito. Evidentemente no creo que se dispute mucho, aunque sería un buen día porque aunque sea cierto que es una etapa completamente plana, después del día de ayer de 200 kilómetros yendo a pleno pulmón, yendo a tope todo el día, yo creo que podrá dar algún que otro susto a los sprinters. De hecho, llevan ya
20 kilómetros disputados y todavía no hay ningún escapado. Sí que es cierto que me marca, no sé por qué, que Jacobsen va cortada a 2 minutos 55 del pelotón. Aquí en el videojuego sí que se está intentando escapar gente. Ya vemos que en cabeza de carrera está Clement Rousseau y Warren Skoll. También va Abra Hansen, Alegar, Fedorov, Geniet. Esto no va a pasar en la vida real. Ojalá pasara que 6 corredores aproximadamente, si no me fallan las matemáticas. Sí, 7 corredores. Ojalá que esta escapada de tantos corredores se diera en la vida real, pero evidentemente no va a ser posible esto. En el pelotón vamos a ver quién está tirando. Pues bueno, el Heiko porque evidentemente tienen a Dylan Groenewegen, el Intermarché Gonti porque tienen a Miljan Girmay, el UAE porque evidentemente tienen al tercero la general que está el Pogacar, y el Lotto Destiny evidentemente para Arnaud Delay. Vamos a ver si confirma la escapada del día, que bueno, ya veis que en cabeza de carrera pues hay 2 corredores del 1X que son Abra Hansen y Wollescol, también Alegar del Cofidis, Clement Rousseau, luego por detrás viene Jasper Stuyven y luego se ha formado en el tercer grupo un dúo perseguidor que está formado en este caso por Genet y Fedorov. Vamos a ver cómo se conforma la fuga. De momento ya veis que los corredores de los equipos de los sprinters no quieren dejar que se vaya la fuga, y yo creo que esto es debido a que no se quieren que se vayan tantos corredores porque si no les podrían meter en algún que otro problema. Ya estamos por debajo de los últimos 200 kilómetros, que bueno, teniendo en cuenta que hemos empezado a ir realmente ese comentario, no tiene mucho sentido. Se me ha desconectado el mando porque he tirado. Vamos a volver. Ya os recuerdo que bueno, esta serie realmente, la de tanto la del PCM como esta, la estoy grabando desde el ordenador. Y bueno, ya volvemos, lo hemos conectado rápido, no hemos tardado mucho para lo que suelo ser yo, pero ya veis que la diferencia respecto a los fugados la diferencia que cuenta los escapados no aumenta, sino que va para abajo porque están poniendo un gran ritmo el Heiko, el Alpecin, que evidentemente el Alpecin era porque tiene a Jasper Philipsen y a Matthew Van Der Poel. Vamos a ver si en este repecho que viene se confirma la fuga, aunque no tiene pinta. Tal vez Warren Skoll, Abra Hansen y esta gente tengan alguna oportunidad de hacer tiempo, pero yo creo que Stuyven, Geniez y Fedorov, el corredor de Astana, perdón por la trabada, yo creo que no tienen ningún tipo de opción de hacer la fuga. Ya veis que ahora vuelve a aumentar el tiempo, pero ya sabéis lo que hace la IA en esta dificultad de extrema. Tiran un poco, ven que reducen la diferencia, pues siguen tirando, pero a lo mejor a los 2 kilómetros sin sentido dejan de tirar y la diferencia se vuelve a disparar al minuto. Como veis, la diferencia respecto a cabeza de carrera aumenta, pero respecto al grupo de Stuyven está disminuyendo. De hecho, ya veis que si viene una recta pronunciada muy larga, bueno, de hecho ya les estáis viendo ahí de fondo al trío Calavera, que vamos a reducir, y yo creo que incluso con el esfuerzo que está haciendo ahora mismo el relevo, el corredor de Heiko, le van a reducir la diferencia al grupo de Stuyven y les van a capturar. Parece que al grupo de los 1X, al Cofidis y al Groupama Français sí que les quieren dejar diferencias, pero a Stuyven, Geniez y Fedorov no, porque ya veis que lo dicho, el primer grupo está ya casi a 1 minuto, pero ya veis que la insistencia ahora mismo de Rest del corredor de Wonti pues está siendo bastante grande. Ya veis que el esfuerzo de Thomas Pidcock ahora está siendo bastante grande, pero yo no creo que los equipos de los sprinters no van a parar hasta que vean capturado por lo menos a Stuyven y compañía. Ya veis que están a unos 20 metros, ya les han capturado. Y ya veis que el Lotto Destiny, el Heiko y el Wonti paran. Así que bueno, nos vamos a ver en la parte final para ver si podemos conseguir algún puesto de honor con Thomas Pidcock. Comenzamos cuando quedan un poquito más de 25 kilómetros para finalizar esta 12ª etapa y bueno, como veis ya no hay escapada, ha llegado a tener 4 minutos y medio, pero vale, ha sido neutralizada básicamente hace unos segundos, así que bueno, ya somos cabeza de carrera el pelotón, aunque ya veis que ha salido otra vez Clement Rousseau, que si no recuerdo mal, el corredor francés del Groupama Français, y él lo ha intentado al principio de la carrera. Ya veis que Police estaba protegiendo aquí seguramente Cata del Pogacar. Vemos a Philipsen bien colocado. Vamos a ver que están cogiendo una diferencia bastante peligrosa. Perdón ahí por equivocarme, por trabarme. Ya veis que aquí también está Vingegaard. Los hombres de la clasificación general que se empiezan a posicionar
bastante bien. Clement Rousseau, que llega a la diferencia del minuto, y bueno, yo creo que va a tener que controlar la fuga al Jaiko Alpecin, Jaiko Alpecin, qué equipo, el Intermarché Wonti también, que les veo aquí. La verdad es que les está dejando ir a Clement Rousseau. Cuidado, que a lo mejor el ataque del francés ha sido bueno, aunque yo creo que no va a tardar mucho en que los equipos de los sprinters empiezan a tirar. También llega aquí el Arkea, que bueno, yo creo que Vauquelin es más bien para atacar, pero hay que tener en cuenta que también el Arkea tiene a Arnaud de Mar, aunque de momento al corredor francés no se le ha visto muy bien. Creo que consiguió un cuarto o un tercer puesto en alguna etapa de un sprint masivo, pero ahora mismo no lo recuerdo muy bien. Como veis, viene un corredor de bueno, que se ha puesto a tirar Christophe Laporte. Puede ser que se quiera meter en el sprint Wout van Aert, que podría tener alguna que otra opción, porque ya sabéis que ya las fuerzas a estas alturas de las carreras no es la misma que se tiene en la primera semana de la misma. Así que bueno, vamos a ver. Clement Rousseau, ya la diferencia que tiene el corredor de Groupama pues es inferior al minuto, que no sé hablar. También vemos como ya los corredores del Lidl Trek están posicionando muy bien a Mads Pedersen. También vemos a Sam Bennett, a Arnaud Delay, que bueno, no lleva el maillot de campeón de belga porque se me olvidó colocarlo antes de que empezara esta serie. Y ya veis que en estos últimos kilómetros pues hay algún que otro repecho. Ya veis que de hecho, como aproximadamente cuando quedan 5 kilómetros para acabar la etapa, hay un repecho bastante grande. Vamos a posicionarnos aquí. Yo creo que la rueda esta de Gianni Vermette es bastante buena, porque claro, evidentemente el Alpecin tiene que lanzar al señor Jasper Philipsen, así que bien posicionados tienen que estar. También está Luca Mez, quien me imagino que Martin Thyssen aparecerá por aquí en breve para lanzar a Viñan Girmay. Ya veis que capturamos a Clement Rousseau, muy buen intento del corredor francés, pero que finalmente ha sido neutralizado por los equipos de los sprinters. Ya veis que estamos llegando a la zona final. También Goossens bastante bien posicionado, que evidentemente pues está tirando para Viñan Girmay. Aquí vemos a un corredor del Jaiko que estará llevando a las buenas posiciones a Dylan Groenewegen. Vamos a ver que viene otro tramo que pica un poquito para arriba al 3%. Vamos a dar los habituallamientos a mis corredores. Evidentemente ya veis que Egan Bernal, Carlos Rodríguez y Geraint Thomas van un poquito sobrados, incluso Michal Kwiatkowski, pero bueno, vamos a repartir el gel azul, que no pasa nada. Ojalá que el juego fuera como los anteriores Tours de Francia de hace unos años, que se podía dar un tipo de gel para que recuperara barra azul, pero ya no se puede, ya no dan esa, digamos, bueno, era, digamos, para más profundidad al juego, pero bueno, la han quitado, así que bueno, ya no se puede hacer nada. Al igual que, por ejemplo, antes existía para poner el plato grande y el plato pequeño las etapas, bueno, en 3D, pues ya esa opción no existe, y es bastante triste que la gente de Cianide en ese sentido pues lo hayan quitado de este juego del Tour de Francia. Vamos a ver que está lanzando ahí el sprint ya Gianni Vermette, pese a que quedan 10 kilómetros. Lo único que a lo mejor al corredor belga le han dicho que su carrera acaba cuando pasemos por la pancarta de los últimos 10 kilómetros, curva a izquierda, llegamos a una localidad. Ya veis que la colina, por así decirlo, que se ve más pronunciada en esta última parte de la carrera, pues estamos próximos a llegar. Que yo lo he dicho, yo creo que está aproximadamente a unos 8 o 5 kilómetros de finalizar esta decimosegunda etapa del Tour de Francia con el Ineos Grenadier. Ya veis que está tirando bastante fuerte Gianni Vermette y que Laurent Deplus nos está protegiendo bastante bien. Llegamos a un repecho que no sé si es el que vemos ahí en el perfil, todavía creo que queda un pelín. Estamos en la localidad de la Sauvetat-sur-le-Dere, que bueno, habré dicho fatal, os pido disculpas por ello. Estamos en los últimos 10 kilómetros y bueno, llega la colina, que bueno, yo creo que ya la estamos subiendo, que bueno, ya veis que si se pusiera al 5%, 6%, tuviera ahí un porcentaje mayor, pues yo creo que con Thomas Pidcock podría intentar algo, pero es que siendo a un 2%, yo creo que no puedo hacer nada. A ver, por poder lo puedo intentar, pero evidentemente serían tirar las fuerzas a la basura, pero bueno, hay que buscarlo porque no llevamos una victoria, no llevamos todavía ninguna victoria. Es verdad que la etapa de Galibier pues dimos al palo tanto como con Carlos Rodríguez como Geraint Thomas, pero bueno, vamos a remontar alguna que otra posición, porque ya veis que Gianni Vermette se empieza a quedar atrás del grupo y ya hemos superado
la colina y ya veis que yo creo que el porcentaje máximo pues era un 3,5, me ha parecido ver, pero poco más. Ahora hay una pequeña bajada que nos va a dejar en los últimos 5 kilómetros de la etapa. Ya veis que aquí, pues lo dicho, hay una bajadita que pica al menos 2%, al menos 3%. Y bueno, ya vamos a enfilar la parte final. De fondo vemos la pancarta de los últimos 5 kilómetros. Una vez hemos hecho esta curva derecha, que yo creo que la hemos gestionado bastante bien. Lo único que nos estamos quedando en las posiciones intermedias del pelotón no me gusta nada, porque aunque estemos con Delay, Viñan, Girmay, no me gusta para nada esta posición, porque creo que no nos va a dar para hacer un puesto de honor. Ya veis que curva izquierda, de momento en esta parte final varias curvas de 90 grados. Vamos a ver, quedan 3 kilómetros para llegar a la línea de meta. El Intermarché Wonti, que están lanzando el sprint por la parte izquierda de la carretera. También llegan aquí Matthews para llegar con Dylan Groenewegen. Vamos a ver la pancarta ya en breves del último kilómetro, pero antes vamos a tener una curva derecha. También Matthew Van Der Poel bastante bien colocado para lanzar a Jasper Philipsen. Todavía no vemos la pancarta del último kilómetro porque tenemos un último giro a izquierdas. Ahora sí que vemos la pancarta del último kilómetro y ya de aquí al final pues es una larga recta que incluso en la parte final pica un poco para arriba. Lanzamos ya el sprint con Thomas Pidcock, pero evidentemente nosotros lo que buscamos pues es conseguir un puesto de honor, aunque mucho más no vamos a poder hacer. Aunque cuidado, que si no me equivoco hemos entrado en el top 8 de la etapa, en el top 10, vamos a resumirlo ahí, y me ha parecido ver que celebraba la victoria Christophe Laporte, así que yo creo que ha ganado Wout van Aert, que bueno, yo creo que el corredor belga se puede empezar a meter en este tipo de sprint ya en la vida real también, aunque hay que decir que no sé si lo va a hacer después de la caída que sufriera en el día de ayer en la vida real. Vamos a ver lo más alto del podium, yo creo que a Wout van Aert, porque creo que es el que ha ganado, porque me ha parecido ver celebrar a Christophe Laporte. Vamos a verlo, a ver si no me he equivocado y estoy haciendo una cagada bastante grande. Pues no, vemos que ha ganado un Bisma Lisabay, que seguramente que sea Wout van Aert, evidentemente es el único que puede ganar en este terreno. Ahí lo vemos, el corredor belga, que también, claro, al conseguir bonificaciones nos habrá sacado diferencias en la general respecto a Carlos Rodríguez. En la clasificación general sigue liderando Remco Evenepoel. En la clasificación del maillot verde sigue liderando Jasper Philipsen, el corredor belga. Por la montaña sigue ganando Steve Crash, el corredor de Total Energies. Y luego de jóvenes también lidera Remco Evenepoel, que evidentemente lleva el maillot amarillo, porque no va a llevar el maillot blanco cuando es el líder de la carrera. Vamos a ver, como digo, las 10 primeras posiciones siguen igual. Aunque hay que decir que Wout van Aert nos ha sacado un poquito de diferencias por la bonificación de quedar primero en esta 12ª etapa aquí en el juego. Espero que este mal día, el estar enfermo, que aquí lo podemos ver mejor, pues mejore. Luego, la clasificación del mejor escalador en las 3 primeras posiciones sigue igual. Por puntos, las 3 primeras posiciones sí que hemos visto un cambio, y es que Wout van Aert se ha colocado segundo. Por jóvenes sigue todo igual, por equipos también. Y la clasificación de la combatividad sigue igual. Luego en la siguiente etapa ya veis que es también de un perfil llano, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.